nombre es Porco, y soy el redactor jefe de esta cadena de mascotas. Este es un informativo especial para informarles de las últimas noticias sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Según las últimas noticias, el otro día conducía un camión con material bélico, un soldado ruso, y tenía que pasar por debajo de un puente, pero este no cogía, porque rozaba en el arco del puente. El soldado cogió herramientas del camión y se dispuso a destrozar el arco del puente. Estando en plena faena, llega un capitán y le dice: «Pero soldado, ¿qué haces destrozando el puente?». El soldado le dice: «Es para que pase el camión». «Pero hombre soldado, para eso desinflas un poco las ruedas y ya está». «Pero mi capitán, si por donde no pasa es por arriba». Vamos a conectar con nuestra compañera Susu, corresponsal de esta cadena, desplazada en la frontera de Rusia con Ucrania. Hola Susu, cuéntanos cómo andan las cosas por la zona caliente. Porco y teleespectadores, Zuzu informando para la cadena Mascotas desde Rusia, concretamente en la frontera con Ucrania. Ahora mismo estoy sobrevolando la zona conflictiva por donde tiene desplegado Rusia su ejército, y juzguen ustedes mismo con estas imágenes cómo está esta zona. Hay un despliegue militar de Rusia enorme, pero ayer preguntamos al señor Putin sobre este despliegue militar y vean ustedes lo que dijo. Adelante vídeo. Los autropes rusos no están por invadir Ucrania, todo lo contrario, están por disuadir a Ucrania que invadió Rusia. Ya lo habéis oído, lo ha dicho bien clarito. Las tropas rusas no están allí para invadir Ucrania, todo lo contrario, están allí para disuadir a Ucrania que invada Rusia. Quieto, cuidado, aquí viene otro pepino Perdido la comunicación con Susu, esperemos que no le haya pasado nada a nuestra compañera. La sorpresa del día es que al parecer Putin tiene miedo de que Ucrania invada Rusia. Mientras retomamos la comunicación con Susu, y averiguamos si le ha ocurrido algo, vamos a ver qué nos cuenta Tonono, corresponsal de esta cadena desplegado en la Casa Blanca. Hola Tonono, ¿qué dice Biden sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia? Vaya una vida de perro que llevo. Hola Porco y teleespectadores. Tonono informando para la cadena Mascotas desde la Casa Blanca. Biden no dice nada de nada, pero ayer le cogimos hablando con Putin y ven lo que le decía. Adelante video. No me jodas Putin. No me jodas. C2, invadir Ucrania. Tu hacer putada a mí. Ni se te ocurre invadir Ucrania Putin. Ya habéis escuchado, que no le joda Putin. Si invade Ucrania, le hace una putada. Ni se le ocurra invadir Ucrania. Es todo lo que os puedo informar. Gracias Tonono. Seguimos intentando recuperar la conexión con Susu. Mientras tanto os cuento lo que ayer pasó en Moscú en la final del concurso del más bruto del mundo, a la que llegaron 3 concursantes. Un ruso, un estadounidense y un lepero. El concurso consistía en matar a un oso y hacerlo con una prostituta hasta agotarla. El primero en participar fue el ruso, que en 30 minutos se presentó con el oso muerto y 15 minutos más tarde terminó de hacerlo con la prostituta. Seguidamente fue el turno del estadounidense, que mejoró el tiempo total del ruso en 5 minutos. Por último le tocó el turno al lepero. Pasa 1 hora y el lepero que no aparece. Pasan 2 horas y el lepero que sigue sin aparecer. Al cabo de más de 4 horas llega el lepero todo manchado de sangre y lleno de arañazos y dice: ¿dónde está esa prostituta a la que hay que matar? Sí, acabamos de recuperar la conexión con Susu en la frontera de Rusia con Ucrania. Hola Susu, ¿qué es lo que ha pasado? Pues habéis podido verlo en directo, un pepino de las maniobras del ejército ruso que se ha desviado un poco de su destino y por poco me fría la parrilla. Sí, reiros, pero he pasado más miedo que Pinocho en una hoguera. Afortunadamente estoy bien,
Pero fijaros en el socavón que ha hecho en la carretera. La conclusión a la que hemos llegado es que Putin teme que Ucrania invada Rusia. Esto es todo lo que hasta el momento os puedo informar. Hasta siempre. Gracias Susu, y cuídate. Vamos a ver ahora qué opina Moncloa de este conflicto. Para ello, conectamos con nuestro corresponsal Bombón desplazado en la Moncloa. ¿Qué dice Pedro Sánchez del conflicto entre Ucrania y Rusia? Hola porqui telespectadores, Bombón informando para la cadena Mascotas desde Moncloa. Pues la verdad es que Pedro Sánchez no dice nada, pero ayer llamó a Biden y escuchen lo que le decía. Adentro vídeo. Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. No, con todos no, con uno. Con Washington. Pues no sé el número, búsquelo en la guía, en la letra guá. ¡Oye tú! A ver si paras de una vez, porque 2 años te mandó 2 braguetas y una corbata, y 2 fragatas y una corbeta, ¿y qué? Ya habéis visto cómo se las gasta Pedro Sánchez con el presidente de Estados Unidos. Después de hablar con Biden llamó a la fábrica de armas. Escuchen lo que les decía. Adentro vídeo. Con la fábrica de armas. Con el señor Emilio, el ingeniero. Señor Emilio, que le llamo por un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer, vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que una aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí. Eso es todo lo que puedo informar de lo que se opina en Moncloa sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hasta siempre. Muchas gracias Bombón por tu buena información. A que se nota la confianza que tiene Pedro Sánchez con el presidente de los Estados Unidos. La verdad es que no sé qué pasará con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Solo se me ocurre una frase de Clint Eastwood en la película Por un puñado de dólares. En un lado Rusia y Putin, en el otro lado Estados Unidos y Biden, y en medio Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez está en el medio, entonces tranquilos, puede pasar de todo. Muchas gracias a todos por aguantar este programa informativo y hasta la vista.